Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico y comenzamos un nuevo año litúrgico. Como el año que completamos era el ciclo A, con su centro en el Evangelio según San Mateo, comenzaremos ahora el ciclo B, que tiene su eje en el Evangelio, en la lectura semicontinua del Evangelio según San Marcos. Pero claro, como San Marcos es más breve que los otros dos sinópticos, entonces completamos algunas secciones de este ciclo con secciones enteras del Evangelio de Juan. Juan, como saben, no tiene un ciclo propio, sino que se lee mayoritariamente en este ciclo B y luego en los tres ciclos en momentos señalados. Por ejemplo, la Pasión según San Juan se lee siempre el Viernes Santo. Hay momentos en que se lee el Evangelio de Juan. Nos va a pasar ahora, en el Adviento se lee, en algunas secciones se lee Juan. Y siempre la apertura del tiempo ordinario siempre es el Evangelio de Juan. Entonces, en realidad, el Evangelio de San Marcos lo comenzaremos a leer y de manera semicontinua, recién empezado el tiempo ordinario. Pero ya hoy, por ejemplo, tenemos Evangelio de San Marcos. La semana que viene tenemos una linda lectura de San Marcos, que es el inicio de su Evangelio. Pero claro, por ejemplo, en el ciclo de ya más cercano a la Navidad y en el ciclo propio de Navidad, no tenemos Evangelio de San Marcos porque el Evangelio de Marcos no tiene Evangelio de infancia, no tiene relatos que se refieran a la infancia de Jesús. Ya haré una introducción al propio Evangelio de Marcos. De todos modos, los que quieran ir comenzando con algo de eso, tienen una clase mía, la tienen aquí mismo en el Sillón Bíblico, una clase de hace algunos años. Recién empezaba con estas videograbaciones, y es la clase 1 de un curso que fue bastante extenso del Evangelio de San Marcos, creo que hace 3 años. Y esa está libre, la pueden escuchar. Pero bueno, de todos modos haré una pequeña introducción al Evangelio de San Marcos cuando ya comience el tiempo ordinario. Ahora estamos en el Adviento. El tiempo de Adviento, el Corte Inglés y todo lo demás nos hace pensar que simplemente estamos preparando la Navidad. Pero el Adviento es mucho más complejo que la preparación de la Navidad. Por supuesto, implica también la Navidad. Adviento es, como saben, un apócope de la palabra advenimiento. Entonces, va a venir Cristo. ¿Y cómo va a venir? Naciendo como un niño pequeñito, y débil, etcétera, etcétera. Todo lo que diremos para la Navidad. Entonces, sí, preparamos la Navidad, pero el advenimiento del que habla este tiempo tiene muchas más dimensiones. No se refiere solo al recuerdo histórico del nacimiento de Jesús. De hecho, gracias a que tenemos este tiempo de Adviento con sus muy peculiares lecturas, donde se mezcla, como veremos la semana que viene, ya la dimensión adulta de la vida de Jesús, con esa figura de Juan el Bautista, con la que está tan relacionado, gracias a todo eso, llegamos a la Navidad con una mayor conciencia de que lo que estamos celebrando no es el cumpleaños de Jesús. Nosotros no celebramos el cumpleaños de Jesús. De hecho, sería un poco fallido celebrarlo en una fecha que no sabemos cuál fue, porque el cumpleaños de Jesús no es el 25 de diciembre, es una fecha artificialmente establecida en el siglo IV para conmemorar no su cumpleaños, sino precisamente una de sus venidas, la venida en carne. Pero hay más venidas de Jesús, ¿sí? Como iremos viendo a lo largo de este Adviento. Entonces, el Adviento nos permite penetrar en el sentido más profundo de la Navidad, que es que la Navidad abre el misterio del continuo, pero variado, advenimiento del Señor a nuestra vida. Y por eso comienza en algo que no tiene nada que ver con la Navidad, que es: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento.
velad porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de casa. ¿Veis? Habla del Adviento, pero de ninguna manera en términos de Navidad. Habla de otra forma de advenimiento. Bueno, podemos decir que los primeros días del Adviento se juntan con los últimos días del ciclo anterior, del tiempo ordinario, y forman un gran conjunto donde la nota dominante es la escatología. Ya la otra vez creo que estuve explicando un poquitito lo que es la escatología, vamos a profundizar en eso. ¿Recuerdan? Me parece haber hecho esta distinción, haber explicado esta distinción. Recuerdan que escatología deriva de eschaton, que quiere decir las cosas últimas, lo último. Lo último en el tiempo, no lo último en valor, lo último en el tiempo. Eso es eschaton. Pero dentro del lenguaje bíblico se usa en plural en general, taeschata, las cosas últimas, las cosas de las que nadie tiene experiencia, por eso se volcó al latín con la palabra de novísima, las cosas totalmente nuevas de las que nadie tiene experiencia, ¿sí? Se usa en general, como les digo, en plural, a veces aparece también en singular, lo último, ¿no? Este es el último tiempo, este es el último momento. Pero las cosas últimas son aquellas cosas que esperamos como consumación de nuestra fe o del sentido de nuestra esperanza. Y son tan novedosas que nadie tiene experiencia de ellas. Podemos saber que vamos a morir, pero nadie tiene experiencia de la muerte. Porque cuando tiene experiencia ya no la cuenta, Entonces nadie tiene experiencia de la muerte. Podemos profesar la fe en que nos espera un juicio en misericordia, esperamos, pero es una fe que profesamos, una esperanza que tenemos, pero nadie tiene experiencia de ese juicio. Cuando lo tengamos, el juicio personal, ya no podremos contar aquí cómo es esto del juicio. Entonces los novísima o taeschata, los novísima tienen esa peculiaridad. Son cuestiones de las que hablamos con un montón de palabras, pero esas palabras no remiten a ninguna experiencia, porque ninguno tiene experiencia de eso. Entonces nos movemos en un terreno eminentemente simbólico. Como todo lo que es un terreno que es fundamentalmente simbólico, da también lugar al miedo y al delirio. Entonces este terreno de los esjata es un terreno muy abonado por las sectas, porque les gusta esta cosa morbosa del juicio, de la venida de Cristo y lamentablemente, como las sectas fueron dominando el panorama de los símbolos escatológicos, nosotros un poco nos hemos ido retirando de ellos, al punto de que hoy los cristianos en general desconocen el lenguaje escatológico. Me parece que la fe cristiana tiene que ser solo una ética para el presente, solo para estos días, para que nos movamos éticamente en esa. Pero no hace falta la fe cristiana para moverse éticamente en un mundo limitado y finito de 60, 70 años. O sea que una fe cristiana sin tensión escatológica, sin la tensión de la espera escatológica, es una fe cristiana que pierde mucho, porque se diluye con facilidad en la ética. Entonces fíjense, lo escatológico tiene este problema. Cuando está, nos podemos diluir en el delirio, en las imágenes para asustar, al estilo testigo de Jehová. Vamos a ponerle nombre, a ese estilo. Y cuando no está lo escatológico, nos podemos diluir en una mera ética muy sublime, muy linda, muy altruista, pero que no va más allá de los 70 o 80 años en los que vivimos. Entonces lo escatológico siempre comporta como este peligro, este andar en el filo, ¿no?
lo escatológico en la Biblia está muy ligado al dominio de un lenguaje muy peculiar, que es el lenguaje apocalíptico. Ya me escucharon explicar muchas veces esta cuestión de que lo apocalíptico es un lenguaje, es una forma de expresarse muy propia de la época de Jesús. Jesús mismo utilizó lenguaje apocalíptico porque era el que se usaba para hablar de estas cosas últimas. Entonces, así hablamos, que San Pablo nos dirá al encuentro del Señor en los aires y al toque de la trompeta. Son imágenes que vienen del lenguaje apocalíptico, pero a las que hay que someter una profunda, hay que abrirlas y verlas por dentro y ver de qué están hablando. Nada de todo lo que dice la escatología son experiencias mundanas. No va a haber ninguna trompeta, un ángel flotando ahí y tocando una trompeta con la aparición de Cristo. No, desde luego que no. Quienes quieran ver una mirada penetrante sobre los ésjata y sobre el fin del mundo en particular, muy bien interpretado literariamente. Hay una novela llamada El Señor del Mundo, de Benson, Hugh Benson, creo que era el nombre, sí, Benson, El Señor del Mundo o El Amo del Mundo. Bueno, el final es una relectura en una nueva clave literaria no apocalíptica de la venida de Dios a nuestro mundo, tal como, por ejemplo, lo leemos en los Evangelios, ¿no? O en el Apocalipsis, que es todo lenguaje apocalíptico. La venida de Dios a nuestro mundo no implica que salen unos ángeles volando con trompetas. Eso es imagen. Y es una imagen que es válida, pero no deja de ser una imagen. El sentido profundo es que aquello que hoy experimentamos en su limitación, en su lejanía de Dios, llega finalmente a su plenitud, a ser recibido, a encontrarse, y no solo individualmente, sino como humanidad, como conjunto, llega a encontrarse frente al Padre. Y frente al Padre recibir una palabra de vida eterna o de muerte eterna, como hemos visto la semana pasada de los corderos y las ovejitas y los cabritos, ¿no? Entonces, no podemos imaginar exactamente qué consiste, pero nuestra vida está en tensión hacia una plenitud cuya experiencia no será en esta vida. Es decir, nuestros hechos, nuestras realizaciones, están teñidas de eternidad. ¿Cómo se experimentará esa eternidad? No tenemos la menor idea, porque el lenguaje para hablar de ello ha quedado desfigurado bajo toneladas de fantasías. Entonces, lamentablemente no tenemos la menor idea de en qué consiste esa plenitud, pero ninguno de nosotros creyentes trabaja solo para 70 o 80 años, porque como nos dice San Pablo, ¿no? Si no hay resurrección, si esta vida no está en tensión hacia una plenitud, entonces somos los más infelices de todos los hombres. Porque nos hemos jugado por un valor de la vida que resulta que acababa igual que las otras vidas, que se han jugado por un no valor. Entonces, ven, lo escatológico nos pone en tensión, pero no sabemos exactamente cómo nombrarlo. Hay una imagen que utiliza Jesús en distintos momentos y que además la tenemos testimoniada en varios escritos del Nuevo Testamento, que es esta que aquí en Marcos la tenemos: el dueño de casa del que no sabemos a qué hora llega. Y otras veces nos dice como ladrón en la noche. Son dos formas de expresar lo mismo. La idea de, por un lado, la venida es cierta, por el otro, la venida es imprevista. Y es verdad, lo escatológico irrumpe en nuestra vida de manera imprevista, pero lo imprevisto no es inesperado, lo imprevisto lo podemos esperar. Y esa es la actitud que nos presenta el Adviento como actitud espiritual: esperar lo imprevisto.
abrir nuestro espíritu a la espera de algo que sin embargo cae completamente fuera de nuestro dominio, como ladrón en la noche, como dueño que no sabemos a qué hora llega a la casa. En este domingo es muy fuerte y muy valiosa la primera lectura. ¿Por qué? Porque en el Evangelio nos habla de un dueño de casa que no sabemos cuándo viene, pero ¿qué es ese dueño de casa? La primera lectura llena de contenido a ese dueño de la casa. Ese dueño de la casa puede ser simplemente un señor que tiene mucho dinero y es dueño de estas posesiones. El dueño de la casa puede ser alguien que me odia, pero no. La primera lectura llena de contenido a ese dueño de la casa. Si se fijan, es un poema precioso del tercer Isaías, ahora explico un poquito eso, pero quiero que noten que empieza y termina señalando la figura de Dios como Padre. Tú eres nuestro Padre. Eso es lo primero que dice la primera lectura. Tú eres nuestro Padre. Y después menciona otra imagen también muy usada en la Escritura. Nosotros somos como arcilla y tú eres el alfarero, pero eres nuestro Padre. Es decir, no es simplemente un moldear arcilla como quien moldea algo extraño a sí mismo, sino que ese Padre está modelando hijos, ¿no? Entonces fíjense, está encerrado entre ese nuestro Padre y nuestro Padre. Y ahí le da contenido, la liturgia ilumina con esta lectura ese dueño de la casa del que habla el Evangelio. No es ni un déspota ni un señor ricachón que tiene una casa y simplemente viene. No es alguien que nos odia y viene a querer sorprendernos haciendo algo malo, sino que es el Padre que por fin se presenta. Y claro, para que haya Padre tiene que haber Hijo. Y entonces, ¿por qué ese Padre no se presenta como Padre? Bueno, porque estamos en tensión hacia el nacimiento del Hijo. Cuando nace el Hijo, estamos en tensión hacia la Navidad, se nos revela la posibilidad de que venga hacia nosotros el Padre, del que habla este poema. Me detengo un poquito en esto del tercer Isaías. Isaías es es uno de los más largos del Antiguo Testamento, es un libro profético complejo, escrito a lo largo de varios siglos, y reconocemos ahí no menos de 2 o incluso 3 figuras proféticas. Como solo conocemos el nombre de la primera figura, que es Isaías, cuya profecía abarca hasta el capítulo 39, entonces del 40 hasta el final, hasta el 66, los llamamos segundo y tercer Isaías, pero es porque nosotros no conocemos el nombre de esos profetas, poetas. Quizás el segundo y el tercero son el mismo, pero en 2 experiencias vitales distintas. El segundo Isaías es toda una sección del libro, vamos a leer un poquito la semana que viene. El segundo Isaías es un profeta del destierro, él está en el destierro anunciando el fin del destierro, y la irrupción del nuevo éxodo al que Dios convoca a su pueblo, pero esta vez no es a ir hacia una tierra que desconocen, sino ir hacia Jerusalén. Pero claro, una vez que llegaron del destierro, la realidad un poco los decepcionó, reconstruyeron el templo, pero no se hizo presente esa renovación profunda de la vida religiosa que esperaban los profetas de Israel, ¿no? Y entonces el tercer Isaías es el Isaías escatológico. Él muestra que esa espera, que esa irrupción de Dios está siempre en esperanza y está llamando desde el eschaton, ¿no? Llamando desde su cielo, el símbolo religioso, llamando desde el cielo. Y por eso lo primero que le dice es: ojalá rompieses el cielo y descendieses. Y luego en otra parte, inmediatamente agrega: lo abriste, y rompiste, bajaste, y los montes se derritieron con tu presencia. La experiencia religiosa tiene ese contraste, ¿no? Por un lado, esperamos una irrupción, por momentos esa irrupción va ocurriendo.
Y nos va confirmando que no estamos creyendo en humo, no estamos creyendo en el aire. Y sin embargo aquello que creemos es siempre esperanza. Bueno, muy bien, ese es el poema que leemos. En realidad les faltan algunas partecitas, sería lindo si ustedes quieren leer el poema completo. Aquí faltan algunos versículos. ¿Por qué faltan? Porque en realidad es un poema que se refiere específicamente a Israel y la liturgia ha querido rescatar las notas universales de este poema y ha sacado los versículos que se refieren específicamente a la comunidad de Israel. Es una interesante lectura la que ha hecho la liturgia, pero vale la pena también leer el poema entero. Muy bien, y bueno, la segunda lectura, como nos va a ocurrir ahora, en este tiempo, la segunda lectura también tiene relación con este mismo tono escatológico del primer domingo de Adviento, ¿no? Aguardamos la manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Ese Padre al cual invocamos para que se revele, se nos revela en el Hijo. Y entonces el Hijo está en tensión escatológica hacia nosotros. Lo celebramos porque ha venido, pero lo celebramos también porque la venida suya siempre es una promesa de mayor plenitud. Bueno, con esto dejamos por este fin de semana y nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias. ¿Quieres ver crecer el sillón bíblico? Puedes ayudarme con 4 sencillas acciones. Compartirlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Reproducir el vídeo hasta el final, esto es muy importante. También dejar un comentario a pie del vídeo, yo leo todos los comentarios y todos son importantes. También suscribirte y darle a la campanita, para que nunca te pierdas ni un solo sillón bíblico.